Hola, mi nombre es María Gutiérrez y les voy a explicar el ejercicio 4 de equilibrio de cuerpo rígido en 3D. Entonces nos dice que la manivela mostrada se utiliza para levantar una carga de 120 libras observada en la figura. Teniendo en cuenta que el cojinete en B no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, determine uno, la magnitud de la fuerza vertical P que se debería aplicar en C en la posición mostrada para mantener el equilibrio. Dos, las reacciones generadas en los cojinetes A y B. Y tres, que implicaría que el cojinete B sí ejerciera una fuerza de empuje axial. Entonces la idea es que la fuerza P se debe aplicar de manera tal que la carga al levantar no se mueva. Esto se ayuda con los cojinetes A y B. Podemos observar las medidas en la gráfica en pulgadas, que sería 10, 10, 9, 10, 3 pulgadas, y nos referencian el diámetro de la polea, que es 8 pulgadas. También tenemos un ángulo de 30 grados aquí y podemos ver que la dirección de la fuerza en P es negativa en J. Bueno, para hacer el diagrama de cuerpo libre tenemos como puntos de referencias A, B y C y agregamos otro que es D. Tenemos nuestros ejes de referencias X, Y y Z y todas las medidas que nos habían dado anteriormente en pulgadas. Bueno, también tenemos entonces el peso, ponemos entonces el peso que sería 120 libras en dirección negativa en J y la fuerza en P que también está en dirección negativa en J sobre el punto C. Como no nos dicen nada sobre A, asumimos que tiene reacciones en todos sus ejes, X, Y y Z, y como en B nos dicen que no ejerce fuerza de empuje axial, entonces eh, diríamos que solo está BY y BZ. Bueno, entonces, ¿qué principios y ecuaciones se utilizan? La primera es la primera ley del movimiento de Newton y equilibrio de los cuerpos rígidos. Sabemos que el equilibrio de los cuerpos rígidos, entonces, está basado en la primera ley de Newton, pero se le agrega la sumatoria de momentos. Entonces sería sumatoria de fuerzas es igual a cero y la sumatoria de momentos es igual a cero. La magnitud y dirección de una fuerza también se utilizaría. Entonces la magnitud de la fuerza sabemos que es la raíz de la suma de los componentes al cuadrado y la dirección de la fuerza es la suma de los componentes cada uno sobre la magnitud de la fuerza. Luego tenemos el momento de una fuerza respecto a un punto donde m es igual a r cruz f, donde r es igual al vector dirección y F es la fuerza y el vector. Entonces comenzamos teniendo en cuenta los datos entregados, escribiendo cada fuerza o reacción y sus componentes X, Y y Z. Entonces, como había dicho, P está en dirección J negativa, entonces menos P en J. El peso también, menos W en J, es decir, menos 120 en J libras. Luego seguimos con las reacciones en A, que es A, X, Y más A, Y en J más A, Z en K libras. Y las reacciones en B, que serían B, Y en J más B, Z en K libras. Seguimos entonces escogiendo el punto que tenga más incógnitas, que en este caso es A, que tiene 3, A, X, A, Y, Z, y hacemos sumatoria de momentos en el mismo. Entonces, sumatoria de momentos en A es igual a cero para seguir la condición de equilibrio. Luego, seguimos haciendo el momento entonces de cada una de las fuerzas con respecto al punto A, que sería R cruz F. Para la carga, entonces, el vector dirección de AD sería 10 en I y 4 en K, que es el radio de la polea. En J no hay. Pues se pondría el menos 120 del peso. Para el cojinete en B, entonces lo que se pondría en la matriz es que el vector dirección AB solamente está en I 20 y se pondría BY y BZ, que son las reacciones. Para la fuerza P, la dirección en AC sería 32 en I y como podemos observar, si vamos mirando desde acá, podemos observar que el ángulo 30 está acotado respecto a Y. Entonces lo que hacemos es ver que teniendo en cuenta las 10 pulgadas y teniendo en cuenta el ángulo 30, podemos hallar la dirección en J y en K. Entonces en J sería 10 coseno de 30 y como esto es en menos Z, entonces sería en K menos 10 seno de 30K. Y ya podría acá en la matriz menos P de la fuerza. Proseguiría a hacer entonces la sumatoria de momentos en A es igual a cero. Entonces, donde pondría sumaría cada una de las matrices, entonces pongo la del peso, la del cojinete en B y la de la fuerza P igualadas a cero. Procedo entonces a operar cada matriz teniendo en cuenta que algunas van a tener componentes tanto en X como en Y como en Z. Entonces, igualo sumatoria de momentos en X es igual a cero, en Y es igual a cero y en Z es igual a cero. Entonces resuelvo estas matrices y me da que 4 por 120 menos 10 seno de 30 por P es igual a cero. Menos BZ por 20 es igual a cero y 20 por BY menos 120 por 10 menos 32P es igual a cero. Enumero entonces las ecuaciones 1, 2, 3
y las resuelvo. Entonces despejo P de la ecuación 1, donde después de resolver esto quedaría 480 sobre 10 de 930, entonces sería 96 libras. De la ecuación de 2 despejo BZ, que sería BZ menos BZ por 20 es igual a cero, es decir, BZ es igual a cero. Y despejo BY de ecuación 3, que sería 20, sería 4.272 sobre 20, entonces sería igual a 213,6 libras. Bueno, entonces sigo aplicando la condición de equilibrio, pero ahora debo hacer la sumatoria de fuerzas, aplico la primera ley de Newton y despego las reacciones de A. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a cero, como sabemos, entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. En este caso, AX es igual a cero, ya que es la única reacción que está sobre el eje X, entonces por eso es igual a cero. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, entonces pondría la reacción en A, reacción entonces a Y más BY menos P menos 120 es igual a cero, reemplazo y AY es igual a 2,4 libras. Luego la sumatoria de fuerzas en Z es igual a cero, AZ más BZ es igual a cero y como BZ era igual a cero, AZ es igual a cero. Hago las magnitudes de cada reacción, sabemos que entonces podemos ver que la reacción en AX es igual a cero, AZ es igual a cero, entonces raíz de 2,4 al cuadrado es igual a 2,4 libras. Lo mismo realizo con las reacciones en B, porque BX y BZ son iguales a cero, entonces solo BY sería igual a eh, raíz de 213,6, sería igual a 213, entonces sería raíz de 213,6 al cuadrado es igual a 213,6 libras. Como respuestas entonces tenemos que la magnitud de P es 96 libras, para el pasador A como AX era igual a 0 y AZ era igual a 0, entonces es 2,4 libras. Para el pasador B, BX no hay porque no ejerce fuerza de empuje axial, BY es 213,6 libras, BZ 0, entonces sería igual a 213,6 libras. Y si el caso, en el caso en que si el cojinete ejerciera fuerza de empuje axial, entonces ¿qué pasaría? Se generaría un problema estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque se supone siempre debe haber la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, si agrego en este caso BX, habría 7 incógnitas para 6 ecuaciones entre momentos y fuerzas. Entonces, no se podrían hallar las incógnitas. Sin embargo, el movimiento normal que realiza el cojinete no se restringiría. Lo único que se restringe es el hallazgo de las incógnitas. Ya sería en un caso hipotético que me digan algo extra, por ejemplo, que en el eje no se rota o cosas por el estilo, ahí sí cambiaría mi problema. Pero en ese momento solamente hay un problema indeterminado porque no se puede hallar una de las incógnitas. Como conclusiones, entonces tenemos que AX es igual a cero, ya lo había dicho, ya que sería la única reacción en todo el eje X, es decir, no hay ninguna otra fuerza en este. El hecho de que la fuerza P sea vertical negativa es muy eficiente, ya que el sistema no gira en X y la carga permanece en equilibrio. Y el cojinete B debe soportar mayor carga, ya que BY aporta mucho más al equilibrio en comparación que AY, pues el BY dio 213,6 y AY solo 2,4 libras. Y esto se debe también al sentido vertical negativo de la carga a levantar y la fuerza P. Bueno, muchas gracias.